Paz y bendición, queridos hermanos y hermanas. Les doy la más cordial bienvenida a este proceso formativo que vamos a ir realizando a lo largo de estas lecciones. Es un espacio en el que nosotros buscamos de alguna manera entrar en diálogo cercano con la palabra de Dios, que nos ilumina, que nos guía y que nos da a nosotros el aliento, la esperanza para seguir adelante. Y llevamos adelante este proyecto justamente en el mes de la Biblia. ¿Por qué celebramos en septiembre el mes de la Biblia? Hay varios motivos. Por un lado, porque un 26 de septiembre de 1569 se terminó de imprimir por primera vez totalmente la Biblia en español. Por otro lado, el 30 de septiembre la Iglesia Católica celebra la festividad de San Jerónimo, que tradujo la Biblia del griego y hebreo al latín, la llamada Vulgata. Por otra parte, tomamos como marco de referencia la Verbum Domini, un escrito que más adelante vamos a ir tratando con calma, la cual exhorta a que en las comunidades cristianas, las parroquias y movimientos se interesen realmente por el encuentro personal con Cristo a través de su palabra. Y cito textualmente el numeral 52 de la Verbum Domini. Dice el Papa Benedicto: exhorto pues a los pastores de la Iglesia y a los agentes de pastoral a esforzarse en educar a todos los fieles, a gustar el sentido profundo de la palabra de Dios que se despliega en la liturgia a lo largo del año, mostrando los misterios fundamentales de nuestra fe. El acercamiento apropiado a la Sagrada Escritura depende también de esto. Ahora ya ustedes comprenden por qué el énfasis justamente en este mes de septiembre. Para nosotros católicos, porque el 30 de septiembre celebramos la festividad de San Jerónimo Biblista, quien fue el que tradujo por primera vez del griego y hebreo al latín, la versión Vulgata. La idea es que nosotros como católicos durante el mes de septiembre, ciertamente podríamos hablar de que todos los días del año pueden ser días de la Biblia, pueden ser en noviembre, diciembre, pero dada la ocasión de la celebración de San Jerónimo, pues es una motivación importante. Así es que esto es lo que busca este proyecto Darash, de acercarles a ustedes, porque Darash significa en hebreo investigar, escudriñar, indagar, profundizar. Así es que este es el objetivo de este proyecto. Cada año entonces la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, la Iglesia Ortodoxa e iglesias evangélicas celebran el mes de la Biblia. Cada comunidad celebrará el mes con énfasis de acuerdo a su historia y tradición. Nuestra Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana, recordando a San Jerónimo, a quien conmemoramos el 30 de septiembre, traductor de la Vulgata, la Biblia en lengua latina. Por su parte, la Iglesia Ortodoxa, haciendo memoria de que fue en idioma griego que se escribieron los santos evangelios, porque la Iglesia Ortodoxa, especialmente la greco-latina, su lengua oficial es el griego, y los demás libros del Nuevo Testamento fueron escritos en griego. Y las iglesias no católicas, conmemorando la publicación el 26 de septiembre de 1569 de la primera traducción de los textos bíblicos a la lengua española, traducción realizada por Casiodoro de Reina y conocida como la Biblia del Oso, ya que en su portada estaba representado dicho animal. Muy pocos saben que esta Biblia, la Reina Valera, pese a ser fruto del trabajo de un activo protestante, contenía todos los textos propios de la Biblia Vulgata latina de San Jerónimo. Eso se le olvida a mucha gente, porque nos salen ahí dando gato por liebre, como decimos. Nos presentan la Reina Valera como que fuera la quinta esencia. Sin embargo, a pesar de todo ello, tuvieron que tomar en cuenta el canon católico y tomar en cuenta también la Vulgata de San Jerónimo, que dijimos nosotros en el siglo IV hace él esta traducción. Imagínense, al 1569. Así es que esta sería la motivación para darle mayor énfasis en este mes al estudio de la Sagrada Escritura. Estas lecciones pretenden ampliar los temas que se dieron a conocer en el contexto del CEPAF, los centros parroquiales de formación.
Es decir que yo lo único que voy a hacer es ir de la mano con ustedes, tomando como base el manual justamente del CEPAF. Si hay alguna duda, si hay algunas cuestiones que para ustedes son un tanto complejas, abstractas, pues la idea será de ir afrontando estas situaciones. Así es que comienzo con la citación de Verbum Domini 7, que es la que abre este manual para agentes de pastoral y también dirigida a todos aquellos que quieran dedicarle un espacio a su formación bíblica, especialmente en este mes de la Biblia. Y dice así: la fe cristiana no es una religión del libro. El cristianismo es la religión de la palabra de Dios, no de una palabra escrita y muda, sino del verbo encarnado y vivo. Vean esto, qué interesante. La fe cristiana no es una religión del libro. El cristianismo es la religión de la palabra de Dios, no de una palabra escrita y muda, sino del verbo encarnado y vivo. La metodología que vamos a emplear para cada lección es la siguiente. Van a necesitar ustedes tres cosas, tres materiales para el estudio. Lo primero es el manual del CEPAF. Algunos lo tendrán, algunos tal vez no lo tendrán. Yo les recomiendo que hablen con sus párrocos, hablen con sus coordinadores de grupo, porque este libro de hecho estuvo a la venta y que fue el que se usó en las parroquias para poder llevar a cabo esta formación. Así es que preguntarle a su párroco o coordinador de grupo si aún tienen disponibles estos libros, porque esta va a ser como la guía, va a ser como el manual que vamos a ir utilizando. Es decir que ahí van a tener ustedes la posibilidad de ir repasando los temas, de ir realizando las actividades individuales, las actividades grupales. Incluso en las actividades grupales ustedes pueden ser creativos. Sé que muchos de ustedes están involucrados en grupos parroquiales, en movimientos eclesiales, y bueno, pueden ustedes decir: miren, ¿por qué no nos proponemos llevar adelante esta introducción a la lectura de la Biblia, que al mismo tiempo nos mantiene al tanto, ¿no?, de la Biblia, especialmente en este mes, y luego poder ustedes compartir en grupos la experiencia? O sea, que incluso a nivel virtual se pueden hacer este tipo de actividades. Entonces, el primer elemento es este manual del CEPAF, Centros Parroquiales de Formación. El segundo elemento, y no menos importante, no es porque yo lo presente en segundo lugar, es porque es menos importante que el manual, sino que es justamente el centro de esta formación. Por eso es que le vamos a dedicar nosotros un espacio de tiempo en nuestra jornada, en nuestro día de trabajo, quizá cansado en esta situación en que nos encontramos. Pues bueno, en lugar de estar viendo, qué sé yo, dedicarle todo el tiempo a series, a películas, etcétera, ¿por qué no, verdad?, dedicarle también a la palabra de Dios un momento. Así es que el otro material fundamental que van a tener que utilizar es la Sagrada Escritura. Yo sé que en sus mentes está la pregunta: Padre, ¿y cuál Biblia nos aconseja? ¿Qué Biblia vamos a utilizar? Muy bien, yo acá por el tiempo yo no les voy a explicar cada una de las Biblias. Sin embargo, yo coloqué aquí en primer lugar la latinoamericana. Es una Biblia que vale la pena para llevar a cabo actividades de tipo parroquial. Sin embargo, yo les sugiero, no es que esta la van a dejar por ahí, sino que yo les sugiero que tengan una versión de estudio para estas lecciones. ¿Y qué quiere decir esto? Que entonces la latinoamericana la voy a dejar ahí y voy a tener otra. No, pueden tener diferentes versiones, porque es importante corroborar algunos términos, es necesario confrontar algunos textos. Así es que no la descarten, pero yo les aconsejaría por lo menos la Biblia de Jerusalén. Esta Biblia, ustedes saben, es una herramienta muy importante porque contiene un lenguaje más técnico. Las introducciones son muy profundas, muy bien tratadas. Tiene al final apéndices, gráficas, anexos,
y es una Biblia que en realidad muchos no la usan porque dice, yo no le entiendo a esta Biblia, y a veces pues queda abandonada. Así es que yo al menos les aconsejaría tener la Biblia de Jerusalén, que es una Biblia de estudio. Ahora, si ustedes quieren una Biblia que yo considero que está a nivel de estudio mejor trabajada que Jerusalén, pues yo les aconsejo esta, la Biblia del Peregrino de Luis Alonso Shekel, padre jesuita, un gran estudioso de la Sagrada Escritura. Muchos se confunden la Biblia del Peregrino, aquella que hay versión popular. No, yo les digo esta Biblia del Peregrino. Yo sé que no todos podemos darnos el lujo de comprar esta Biblia porque son 3 tomos e incluso hay una versión en la que hay más tomos todavía, y por eso es que no se usa normalmente en las parroquias, ¿verdad? Porque imagínense ustedes ir a una reunión de grupo y que lleven en su bolsa, en su mochila, los 3 tomos, ¿verdad? Es decir, bueno, ¿y por qué venís sudando? Es que traigo aquí la Biblia, ¿verdad? O llevan el tomo del Nuevo Testamento, o traen la del Antiguo Testamento. Es decir, es una Biblia de escritorio, pero les puedo decir que en castellano, al menos yo les puedo decir que es la mejor que hay en castellano. Así es que, de nuevo, pueden usar Biblia latinoamericana, pueden Nácar Colunga, pueden usar, pero yo les recomiendo una de estudio, ya sea la Jerusalén, o si alguien tiene la posibilidad de usar la Biblia del Peregrino en estos tomos, pues magnífico. Se va a dar cuenta que va a encontrar mucho comentario, va a encontrar, de verdad van a tener casi una enciclopedia bíblica en esta versión. Así es que eso se los pido de favor que lo tengan muy en cuenta, porque van a ver incluso ejercicios de cómo encontrar versículos, cómo encontrar capítulos en la Biblia o citas bíblicas. El otro elemento es un cuaderno de notas, por favor. O sea, esto es importante porque nosotros en esta época así digital, tecnológica, nos hemos olvidado de tomar notas, y a veces queremos audios, queremos simplemente estar escuchando algún elemento que ustedes vean importante, escríbanlo, o si les surge alguna duda, alguna situación, escríbanlo, ¿verdad? Y pónganle como hacíamos, ¿se acuerdan? En la escuela, la fecha, el tema, de qué se está hablando, porque sería interesante que ustedes también vayan revisando si han escrito bien o han hecho bien los ejercicios, etcétera. Así es que hago énfasis en esto porque después yo no me voy a detener mucho en esto. Les voy a recordar siempre que tienen que usar estos materiales de estudio, pero que quede claro desde el inicio. Cada lección la vamos a iniciar con una invocación al Espíritu Santo y la vamos a cerrar con una oración. Así es que en una actitud de oración vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos dé la capacidad de enamorarnos, de familiarizarnos con su santa palabra, que podamos descubrir nosotros la presencia de Dios, la presencia de Cristo, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros grupos parroquiales, en las diferentes actividades que realicemos. Así es que vamos a decir juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, toma mis manos para que comprenda el mensaje de la palabra, para que sienta la profundidad del amor divino, para que camine abriendo mis manos a los que necesitan curación y misericordia. Ven, Espíritu Santo, aumenta mi fe en el Dios que ama a todos, santos y pecadores. Dame el amor que abraza a todos los hombres y mujeres del mundo entero. Afianza mi esperanza en medio de mis debilidades, limitaciones e incapacidades. Ven, Espíritu Santo, yo solo sé que no puedo hacer nada. Acompáñame, guíame, llévame para que pueda llegar al abrazo del Padre, para que pueda seguir las palabras y enseñanzas del Hijo, para que pueda caminar con los demás con amor, fe y misericordia,
con la fuerza, la luz y la ternura que vienen solo de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, ahora quiero presentarles algunos datos biográficos, algunos datos personales para quienes no me conocen, para quienes dicen, bueno, ¿quién está ahí detrás de todas estas presentaciones? Pues quiero así brevemente presentarles algunos datos de mi vida personal y mi vida sacerdotal. Yo soy el padre Carlos René Morales Lara, soy miembro de la Fraternidad Misionera de María y fui ordenado diácono el 17 de febrero del 2007 por manos del entonces arzobispo metropolitano, nuestro querido Monseñor Rodolfo Cardenal Quesada Toruño. Luego fui ordenado sacerdote el 15 de diciembre del mismo año, 2007, siempre de manos de nuestro querido cardenal Rodolfo Quesada Toruño. Luego fui enviado a estudiar Sagrada Escritura al Pontificio Instituto Bíblico y, bendito sea Dios, logré obtener la licenciatura en Sagrada Escritura y luego proseguí mis estudios bíblicos hasta lograr el doctorado en Teología Bíblica en la Pontificia Universidad Urbaniana de Roma. Este es mi recorrido, en pocas palabras, académico. Y esto pues me llevó a mí a estudiar incluso arqueología bíblica en Israel. Esta foto yo la coloco porque ha sido para mí de verdad uno de los momentos más extraordinarios en mi vida sacerdotal. Y es que ahí donde ustedes están observando esta foto, fuimos a estudiar arqueología bíblica a Israel con unos 35, 36 sacerdotes de diferentes países del mundo, y resulta que en una mañana aparece mi nombre ahí en el Pontificio Instituto Bíblico de Jerusalén y dice, bueno, Guatemala, y me eligieron para presidir la Santa Misa en el Monte Calvario. Imagínense ustedes, yo ahí estoy celebrando la misa en el Gólgota, o sea, a un costado del Santo Sepulcro. Así es que es una experiencia que de verdad no encuentro palabras para explicarla. Y luego, pues bendito sea Dios, logré culminar mi proceso de estudios en Roma. Estuve en Roma 7 años. Acá en esta foto yo estoy saliendo de mi disertación doctoral, el día en que fui proclamado doctor en Teología Bíblica. Pues ya se imaginan ustedes la alegría de poder culminar un proceso bastante sufrido, bastante sacrificado, que implicó no solo el conocimiento de muchos elementos, aspectos históricos, críticos en la Biblia, sino el estudio de las lenguas bíblicas. Es decir, que yo tuve la oportunidad, la bendición de poder estudiar por muchos años hebreo, griego, incluso tuve una experiencia, un año de arameo, un año de copto saídico, hasta un semestre de árabe, y no digamos las lenguas modernas, ¿no? A lo que voy es esto, que le doy gracias infinitas a Dios por todo lo que me ha concedido, y pues su servidor les va a estar acompañando en estas lecciones. Así es que yo me animé a hacer todo esto porque soy profesor de Sagrada Escritura y siento como un deber, una obligación de no quedarme yo con estos conocimientos, sino compartirlos con ustedes. Los temas y presentaciones que vamos a ir desarrollando en estas presentaciones forman parte del proyecto arquidiocesano de formación. Aquí lo que pretendo únicamente es ampliar, es proponerles a ustedes un espacio de reflexión acerca de esto que la arquidiócesis nos está nosotros sugiriendo y nos está exigiendo. Así es que es un granito de arena que mi intención acá es darles a ustedes la posibilidad de detenernos y de enfatizar algunos elementos importantes de este manual que nos propone la arquidiócesis. Quisiera resaltar unas palabras que me han llamado la atención de esta presentación que hace Monseñor Raúl Antonio Martínez Paredes. Dice: la formación que iniciamos en la arquidiócesis está basada en la verdad sobre Cristo, la Iglesia
el hombre, la palabra de Dios y el magisterio de la Iglesia. En la exposición de cada uno de los temas se tiene como criterio fundamental acudir a la Sagrada Escritura, como luz que va iluminando la reflexión y como el alma que le da vida al pensamiento. La metodología utilizada en estos manuales pide la experiencia de grupo que poco a poco vaya favoreciendo la conversión, la comunión y la misión samaritana, que transforme nuestras parroquias en madres de corazón abierto. Pongo en sus manos, dice Monseñor, queridos laicos, este proyecto de formación para que se aproveche en todas las parroquias, grupos y comunidades. Invoco la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María, bajo la invocación de Nuestra Señora del Rosario. Así es que rescatar estas palabras que ponen al centro de la reflexión la Sagrada Escritura, pero que están abiertas a todos los bautizados, a todos los laicos, a todos aquellos que conforman las parroquias, y es por eso que yo me di a la tarea de ofrecerles a ustedes un espacio en el que podamos reflexionar estos temas importantes propuestos en este manual. A continuación, les quiero dar a conocer algunas líneas importantes que he visto en el manual y que me parecen fundamentales que las tomemos en cuenta. Este es un proyecto arquidiocesano de formación en el que se toma la Biblia como eje transversal. Y en la presentación de este proyecto se habla de una nueva apologética. Comenzamos con los términos, ¿no? Un poquito técnicos. Nueva apologética. ¿Eso qué significa? Y vean lo que nos dice el manual en su presentación. Todo el proyecto formativo arquidiocesano incluye como eje transversal la familiaridad con la Sagrada Escritura. Nos hacemos así eco de las insistencias de Aparecida y del Papa Francisco en este sentido. La Sagrada Escritura, en efecto, es la fuente de la sabiduría, que es el objetivo de toda forma integral, como la entiende nuestro proyecto arquidiocesano. Es preciso ser sabios, no solo para conocer, sino para gustar internamente las verdades de nuestra fe, para vivirlas y dar testimonios de su valía también a nivel humano. Es decir, que lo que se busca no es que uno al final solamente tenga un acercamiento intelectual a la palabra de Dios, que presumamos de saber un montón de términos, de teorías, de hipótesis, sino que sea un camino de sabiduría. Y esto, fíjense, dice, se trata de la sabiduría como manera concreta de ubicarnos personal y socialmente en la vida desde Dios, convertida así en la mayor credibilidad del mensaje que anunciamos. A esto se inclina este proyecto arquidiocesano de formación. La Sagrada Escritura como una fuente de sabiduría, una fuente en la que nos va guiando al saber vivir y por lo tanto ser más creíbles en nuestra vida cristiana. Además, la presentación de este manual hace una especie de ubicación, de contextualización, y por qué es que se torna necesaria esta formación bíblica. Vean ustedes lo que dice. En nuestro contexto guatemalteco se puede percibir en la generalidad de los católicos una especie de complejo de inferioridad frente a la aparente erudición y sabiduría, vean, entre comillas, sobre todo bíblica, de la cantidad de predicadores y propagandistas que aparecen aquí y allá, en muchos casos casi por generación espontánea. Esto yo creo que nosotros como guatemaltecos, y me atrevo a decir como latinoamericanos, hemos estado experimentando en los últimos años. Es decir, ha habido un boom en el sentido de presentarse como sabiondos de la palabra de Dios. Y ahí ustedes ven un circuito grande de personas que salen con sus Biblias, salen utilizándola para denigrar, para atacar a nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Y ante esto, muchos de nuestros hermanos católicos lo único que hacen es sentirse en esta situación de frustración o de pequeñez. Al menos esto se da a entender en estas líneas.
no es infrecuente que muchos católicos se dejen seducir por una lectura literalista y fundamentalista de la Biblia, que no conduce en absoluto a su verdadero sentido, sino que es aprovechada como recetario religioso terapéutico en manos de muchos curanderos, que más parecen magos que auténticos transmisores de la palabra. Vean esto, qué interesante. Y es que no me dejarán mentir ustedes que muchos hermanos han abandonado la Iglesia Católica porque se han dejado, como dice el texto, seducir por una lectura literalista y fundamentalista de la palabra. Y dice, y no nos referimos solo a lo que puede acontecer en otras confesiones religiosas. Pensemos también en algunas tendencias fundamentalistas dentro de la propia Iglesia Católica. Vean qué fuerte, de verdad qué fuerte, porque no estamos hablando solamente de realidades extra eclesia, fuera de la iglesia, sino que estamos ante experiencias dentro de la misma iglesia, es decir, que se van creando fundamentalismos, extremismos religiosos dentro de nuestra iglesia católica. He ahí una de las razones cruciales para que este manual se haya propuesto para formar a los agentes de pastoral y a todos los católicos en general. Así es que lamentablemente vivimos sí en esta aparente erudición y sabiduría de mucha gente que anda con su Biblia presumiendo de que sabe de memoria los textos y comienzan simplemente, como dice el Papa Francisco, como papagayos, como robots, y eso pues hace que el católico se sienta hasta cierto punto intimidado. Luego esta seducción que existe por las palabras bonitas, literales y fundamentalistas, y mucha gente pues abandona la iglesia porque se deja llevar por esta imagen mágica de la palabra de Dios. Y lamentablemente, yo no quiero decir, porque quizás es una palabra muy fuerte, pero es un síntoma que ya se comienza a ver incluso al interno de la Iglesia Católica. Mucho fundamentalismo y extremismo religioso, todo esto porque hay una lectura errónea y una lectura no edificante y guiada de la palabra de Dios. Con todo esto, ante esta situación, se genera una especie de nueva religión que, basada en la letra de la Biblia, curiosamente no es una religión bíblica. Los textos bíblicos son en efecto sagrados, pero no mágicos, eso nosotros lo sabemos. Son como la puerta que, como transmisión escrita de la revelación, nos introduce en la historia de la salvación, en el histórico y progresivo estar de Dios con los hombres, que culminó en la palabra encarnada en Jesús de Nazaret. La Biblia, en cuanto a escritura, es un instrumento vivo y privilegiado, porque es inspirada por Dios, para hacernos de alguna manera contemporáneos con los acontecimientos salvadores que nos transmite y creadores de una historia nueva desde la delicia de la sabiduría de estar entre los hijos de los hombres. Esto es lo que nos recalca la presentación de este manual. Nos ayuda a forjar una sólida espiritualidad bíblica. Fíjense, este es uno de los objetivos de toda esta formación, forjar una sólida espiritualidad bíblica, es decir, basada en esta historia de salvación, en esta propuesta de salvación que el Señor nos hace y que nosotros obviamente debemos conocer y profundizar. Un punto interesante que resalta este manual desde el inicio es que en el principio fue la palabra y comunidad. Y dice que el texto no es la realidad, sino que nos remite a ella. Esto porque uno de los principales problemas que se debaten en la lectura fundamentalista de la Biblia es la relación de la Sagrada Escritura con la comunidad. Y por eso es que nosotros decimos, en el principio no fue la Biblia escrita, sino que en el principio fue la palabra. O sea, el pueblo de Israel no nace como consecuencia de leer la Biblia, ni la iglesia nace
como resultado de la lectura de la Biblia. Es justamente al revés. Ambos testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento, nacen en el suelo nutricio de las comunidades del Antiguo y del Nuevo Testamento. Por eso se habla de un proceso dinámico de transmisión oral que va desde los patriarcas, la monarquía, luego el exilio, eventos importantes que fueron transmitidos y que luego fueron puestos por escrito. Pero que quede claro esto, en el principio fue la palabra, y de ahí la relación que existe entre palabra y comunidad. No es que la Biblia cayó del cielo o alguien la encontró enterrada, sino que fue un proceso primero oral y luego escrito. Y Dios se revela en nuestra historia y luego se pone por escrito. Así es que la Biblia es transmisión escrita de la revelación de Dios. O sea, ¿qué es lo que contempla la Biblia o la Sagrada Escritura? Tradiciones de Israel, porque habla de los inicios del pueblo de Israel, tradiciones prepascuales, antes de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y tradiciones pospascuales, después de la resurrección de Jesús. Ese tipo de tradiciones están contenidas en lo que nosotros llamamos Biblia. Eso que significa que ni Abraham, ni Moisés, ni David, ni los profetas pudieron leer la Biblia que nosotros leemos hoy, porque fueron tradiciones que no fueron de una semana, sino de siglos, de muchos años, que se fueron al final redactando y colocando por escrito. Israel vivió su experiencia de Dios, la celebró y se comprometió durante siglos sin tener la Biblia. Y la iglesia durante más de 150 años vivió la experiencia de Jesús, la celebró, la testimonió y la transmitió sin tener el Nuevo Testamento escrito tal como hoy lo conocemos. Es bueno que recordemos esto porque hay mucha gente que piensa que el pueblo de Dios del Antiguo Testamento nació porque leyeron la Biblia, se convencieron y así se congregaron, o que la iglesia nació porque leyeron el Nuevo Testamento y les convenció y se apuntaron. Y así no fueron las cosas. O sea, sabemos que primero fue la palabra y luego fue la escritura. Así es que adentrarnos al estudio de la Biblia requiere una contextualización del texto bíblico. De lo contrario, vamos a tener una lectura no solamente plana, al pie de la letra, fundamentalista, literalista, sino desencarnada, fuera del contexto en que se escribieron estos textos. Retomando algunos puntos planteados anteriormente, muestro aquí gráficamente algunas líneas importantes. Hemos dicho que no existen dos historias superpuestas, una profana y otra sagrada. Esto lo recalco porque me parece muy interesante que lo diga este manual, sino una historia, la que vivimos hoy en nuestro país, en nuestra sociedad, en nuestro nivel personal, en la aventura personal de ser hombres y mujeres de hoy. Se ha dicho también que la Biblia no es un libro mágico, porque esto nos lleva al fundamentalismo, a leer al pie de la letra las cosas y no preocuparnos de su contextualización. No se busca o no se trata de ser simples eruditos bíblicos. O sea, eso de solamente saber de memoria o saber muchas cosas de la Biblia, porque eso nos puede llevar a la erudición bíblica simplemente. Tampoco es un libro para infundir miedo. Suficiente con el estrés y suficiente con los diferentes retos que nos presenta la vida, y no digamos presentar la Biblia como un libro para infundir miedo, sería algo incorrecto. La Biblia, en todo caso,
nos ayuda para hacer de nuestro tiempo también un tiempo de salvación en el aquí y ahora, aun cuando el panorama, aun cuando el horizonte no sea favorable, pero la Sagrada Escritura nos ayuda a verlo con esperanza, a enfrentarlo con optimismo, porque ahí se nos dan a conocer muchas experiencias trágicas, muchas experiencias complejas, y sin embargo Dios al final los asiste, los acompaña e interviene a favor de ellos. ¿Y cuál es la meta? La meta es ser hombres y mujeres bíblicos, testigos de la acción de Dios en la historia, ser sensibles, no solamente tener una idea, un concepto de Dios, sino ser al mismo tiempo testigos de la acción de Dios en el hoy de mi historia. También me ayuda a comprender el mundo del texto en circunstancias específicas. No es lo mismo leer un texto en el que se haga mención de los patriarcas, a un texto profético, a un texto sapiencial, a un texto del Nuevo Testamento, a un texto apocalíptico, porque en cierta manera yo tengo que ir a las circunstancias específicas en las que fue escrito y desarrollado esto que me está relatando el texto. En consecuencia, la Biblia no es una pieza de museo, es una fuerza de iluminación y transformación para el tiempo presente. No es que estemos simplemente ante un fósil, ante algo que es inerte, ante algo que simplemente ya pasó, sino que nos ilumina y puede también transformar nuestro presente. Más adelante se hace referencia a la cita bíblica de Hebreos 12:2, fijos los ojos en Jesús que inicia y completa nuestra fe. Y vean que el culmen y la plenitud de toda la revelación de Dios es Jesucristo el Señor. Él es el punto omega de toda la revelación. Es la cúspide hacia donde tiende toda la revelación del Antiguo Testamento. Y claro, nosotros podemos incluso hablar de una lectura cristiana del Antiguo Testamento. En efecto, podemos distinguir la promesa y el cumplimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una interconexión, hay una relación estrecha entre promesa y cumplimiento. Por eso es que es posible hacer una lectura cristológica, una lectura cristiana, inclusive del Antiguo Testamento, porque si no hay cumplimiento, entonces la promesa queda simplemente en promesa. Pero el cumplimiento es resultado de todo un proceso histórico salvífico que se sintetiza en esta palabra, promesa. La imagen, ¿no?, de la transfiguración en la que aparecen Moisés y Elías. Promesa y cumplimiento, este esquema histórico salvífico. La ley y los profetas llegan a un cierto punto, pero la culminación será Cristo, el evento pascual. Por eso de promesa especialmente expresada en los profetas, y Jesús de Nazaret, que se presenta como el cumplimiento. Dice él, hoy se ha cumplido esta escritura. Llegada a la plenitud con Cristo Jesús, todo el Antiguo Testamento se hace promesa, porque Cristo es la realización definitiva de la entrega que Dios hace de sí mismo al hombre a lo largo de toda la historia de la salvación. Jesús diríamos que es el sí definitivo de Dios a todas las promesas del Antiguo Testamento. Entonces, no olvidar este esquema histórico salvífico, promesa y cumplimiento, y que el culmen y la plenitud de toda la revelación de Dios es el Señor, es Jesucristo. Otro punto fundamental a la hora de estudiar la Sagrada Escritura es la unidad de los dos testamentos. Existe continuidad entre Antiguo Testamento, que de igual forma se le puede llamar Antigua Alianza, y Nuevo Testamento o Nueva Alianza. Querer leer la Biblia como si los dos testamentos fueran realidades separadas
más aún dando más importancia al Antiguo Testamento que al Nuevo, o simplemente no leyendo el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo, es traicionar la progresiva continuidad hacia la plenitud que caracteriza toda la historia de salvación y por tanto su transmisión escrita. Sencillamente es quedarse a mitad de camino. Esto es importante que lo sepamos porque en muchos momentos hay personas que dan más importancia al Antiguo Testamento como si fueran judaizantes, o a veces le damos solamente la debida atención al Nuevo Testamento. Y cuando decimos Antiguo Testamento, eso no, porque eso ya pasó. No, aquí hablamos de unidad de los dos testamentos. No hay ruptura en el proceso de revelación de Dios. Esto porque al inicio incluso de la iglesia fue un problema. Es decir, si Cristo ya vino, ya nos redimió, ya incluso Él murió en la cruz y resucitó, ¿qué sentido tienen entonces todas estas historias del Antiguo Testamento? ¿Qué sentido tiene la promesa? Esta fue una discusión fuerte que se dio al inicio de la iglesia. Pero nosotros sabemos que no hay ruptura en esa línea espacio-temporal, no hay ruptura en el proceso de revelación de Dios. O sea, una cosa nos lleva a otra. Hay un punto alfa y luego un punto omega. Se trata de asumir el Antiguo Testamento como las raíces de Jesús. O sea, incluso algunos pensadores dicen cómo podemos conocer mejor el cristianismo, conociendo mejor el judaísmo, conociendo mejor las raíces de Jesús. En los hechos y las palabras del Antiguo Testamento aparecen en germen, o sea, como en anticipación, como en preparación, prefiguración, las grandes intuiciones que se harán realidad en la historia de Jesús. No podríamos entender del todo a Jesús ni su evangelio si no logramos introducirnos en esa corriente de cercanía divina que recorre toda la entraña de las Escrituras. Esta es una invitación a que nosotros entremos en diálogo también con los libros del llamado Antiguo Testamento o Primer Testamento, porque a veces nos cuesta interpretar los textos del Nuevo Testamento, las citaciones que hay de Isaías, de Ezequiel, de Oseas, de Amós, porque a veces es difícil entender el lenguaje paulino en sus cartas, porque conocemos muy poco el Primer Testamento. No olvidemos que ellos hacen también uso de métodos de interpretación rabínica en la que toman como base la Sagrada Escritura. Y pues es el recorrido desde el que Pablo presenta a Cristo como el nuevo Adán y a nosotros como creación nueva en Cristo Jesús. Fíjense, presenta a Jesús como el nuevo Adán. Si nosotros desechamos la historia de los orígenes, no vamos a entender esta figura del nuevo Adán. ¿Qué significa ser nuevo Adán? ¿Qué significa ser nueva criatura? Ahí de fondo está el Génesis y para eso pues, tenemos que conocer las grandes líneas teológicas del Génesis o del Pentateuco para darnos cuenta de este concepto, de esta figura que utiliza Pablo, el nuevo Adán o creación nueva. Esta introducción ejemplifica y dice, los músicos entenderán la comparación. Jesús no cambia de lugar las notas, hechos y enseñanzas son las notas del Antiguo Testamento. Las cambia de clave, nada más. Dicho con las palabras propias de Jesús, no viene a abolir la ley y los profetas, sino a darles plenitud. Está diciendo en otras palabras, yo no vine a terminar de destruir o a desmoronar lo que está en ruinas, sino yo vine a construirla, a edificarla, a darle el sentido pleno a la ley y los profetas. Finalmente se nos dice que somos peregrinos por el camino de la esperanza. Una plenitud que es aún esperanza. Jesús resucitado realidad entre nosotros y en nosotros, pero es todavía meta.
Somos peregrinos hacia esa meta, con mayúscula. Por eso es que quien se adentra a la Sagrada Escritura, como lo estamos haciendo nosotros ahora, es adentrarse a una aventura, adentrarse a un camino, es realizar un éxodo existencial, es realizar un éxodo personal. San Pablo lo expresa con brevedad y contundencia. Ya estamos salvados, pero solo en esperanza. No es algo fijo, no es algo pasivo, sino que estamos en una dinámica del ya, pero todavía no. La Biblia es todavía un libro abierto que no tendrá su final hasta que todas las cosas sean recapituladas en Cristo, dice Efesios 1:10. A nosotros, como responsables del momento de la historia que vivimos, nos toca hacer también de ella historia de la salvación. No simples repetidores de la historia de salvación culminada en Cristo. Somos co-creadores con el Espíritu de Jesús de una real peregrinación hacia los cielos nuevos y la tierra nueva, que esperamos como gracia, pero que recibimos como tarea. No es que se trate de ir a reclamarle a Dios si me merezco o no me merezco la salvación. La esperamos como gracia, como misericordia de Dios. Y esto es interesante porque la Biblia no es el final del camino, es la guía del peregrino. Vean qué lindas estas palabras. La Biblia no es el final del camino. La Biblia es la guía del peregrino que aspira a la meta con mayúscula, que es Cristo, es decir, peregrinos hacia los cielos nuevos y la tierra nueva. Siguiendo esta línea de reflexión, quizá el padre jesuita Luis Alonso Shekel denominó a la versión de la Biblia que él desde luego trabajó con muchos otros colaboradores, la Biblia del peregrino. Cerramos nuestra presentación en una actitud de oración y digamos juntos: Señor Dios, Padre nuestro, estamos rodeados de ruidos y voces. Estamos cansados de escuchar palabras sin verdad, sin el calor de la intimidad personal, sin la eficacia del amor comprometido. Tú, Señor, nos hablas con una palabra nueva. Por eso queremos escucharte, porque tu palabra nos muestra la verdad, nos revela la eficacia de tu amor, nos ofrece la participación de tu misma vida. Dios Padre nuestro, que tu palabra se haga carne en nuestras vidas. Te ofrecemos un corazón pobre y abierto. Siembra en nosotros tu palabra, que tu Espíritu Santo la haga fecunda, como en el seno de María, la Virgen y Madre de Jesús. Y seremos en el mundo el eco de tu voz, la proclamación de tu Evangelio. Amén.